Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar de hacer un balance. Miren, básicamente estamos ya hoy en julio. Este, Han pasado 2 meses desde que se instala la Asamblea Legislativa bajo esta nueva modalidad. Se redujeron diputados, etcétera. Pero también 2 meses desde que se instalaron los actuales alcaldes. Han pasado las primeras pruebas, prácticamente fracasando, ¿verdad? Ya las emergencias, las lluvias han dejado señales bastante claras, pero vamos 2 meses desde que este ejercicio se instala. Pero además cerramos el primer mes a partir de este gobierno inconstitucional. Hay dos mensajes que son los que se han venido poniendo, digamos, sobre la marcha en la palestra pública. Uno, eh, básicamente el supuesto milagro económico, del que se define ahora en la agenda como el propósito principal del régimen Bukele, el tema de la economía. Y segundo, hablando de medicina amarga. Vamos a tratar de hacer una lectura, digamos, desde la perspectiva del periodismo y desde lo que ha venido sucediendo en el plano público en estos dos campos con el periodista Leonel Herrera, para tratar de ver si en realidad esto está generando algún cambio o prácticamente se ha estancado en este formato que hemos venido conociendo del régimen Bukele. Leonel, gracias por hacer espacio y estar con nosotros y compartir este análisis. Vamos a tratar de hacer una lectura y algunos escenarios a partir de estos 2 meses que han pasado de este nuevo ciclo político. Bienvenido. Saludos, Franklin. Gracias por invitarme a platicar con vos y con toda la gente que está en tu programa. Cerramos básicamente 2 meses, bueno, un mes del periodo de la nueva, digamos, gestión de gobierno nacional bajo el formato del régimen constitucional de Bukele, pero 2 meses ya desde que se instala la Asamblea Legislativa y los alcaldes. ¿Cuáles podrían ser los hallazgos o los principales elementos que ves tú que han venido sucediendo? El principal elemento que yo destaco en esta coyuntura de este mes y que ha sido una tendencia también en los últimos años, pero muy acentuada en este mes, es el que hay un gobierno cuyas prioridades están desconectadas de la realidad y las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, qué leyes, qué decretos, qué normativas ha aprobado la nueva Asamblea Legislativa del 1 de mayo para acá. Y no encuentro. Recientemente aprobaron una ley para crear un organismo para promover la energía nuclear. Sí. Entonces, vos decís, ¿y esto es una demanda? ¿Es una necesidad de la gente? ¿Es una prioridad para el país? Porque digo, en estos 2 meses, ¿cuáles son los temas urgentes sobre los que ya hubiera legislado la nueva gestión parlamentaria? Debió haber sido sobre el costo de la vida, sobre el empleo, debió haber sido para reducir las condiciones de vulnerabilidad que se desnudaron claramente durante las lluvias que tuvimos la semana pasada, incluso las lluvias de ayer que colapsaron las vías de la ciudad, ¿verdad? No murieron personas, o no tenemos registro, pero colapsaron muchas vías de esta ciudad. Entonces, hay tantas necesidades en materia de salud, en materia de educación, y vos ves a una asamblea legislativa aprobando una ley para promover la energía nuclear. Es decir, evidencia, en mi opinión, claramente que las prioridades habrá que ver qué es lo que está detrás de esta movida de la energía nuclear, si hay ahí algún negocio oscuro que se quiere promover de importar desechos nucleares en este país, convertirlo en un basurero nuclear, o es simplemente parte de la propaganda y de esta perspectiva de un gran país con grandes cosas, con novedades, ¿verdad? Para ser el país de primer mundo tenemos no solo que organizar Miss Universo, sino que también tenemos que traer energía nuclear a El Salvador. Entonces, no sé si hay algún negocio oscuro detrás de eso o si es parte del discurso propagandístico nomás, pero lo que sí no es
es una medida que responda a una necesidad de la gente, porque digamos, la generación de energía en El Salvador se supone que no es una problemática, ¿verdad? Digamos, sentida, no hay escasez de energía, se produce energía en el país. Entonces, y luego tenés a un ejecutivo que se instala en un segundo mandato inconstitucional con esta misma dinámica. Ni siquiera hay nombramiento de nuevos funcionarios, ni siquiera eh, ha habido respuesta frente a las emergencias que hemos tenido. El presidente, uno se pregunta dónde está, ¿verdad? No aparece ni el presidente ni ningún funcionario liderando una estrategia para atender la emergencia en el país generada por las lluvias. Y el único gran anuncio que venimos a tener es el despido de 300 personas, ¿verdad? 300 trabajadores y trabajadoras del Estado que ahora mismo están en la calle y sus familias van a quedar sin el sustento, además de lo criticable que es eh, afectar las instituciones culturales y la política cultural del país, ¿verdad? Porque resulta que los despedidos eran el Coro Nacional, que es una institución de más de 70 años de prestigio, y además mucho más censurable la justificación con la que se pretende excusar este despido, ¿verdad? Hablando de que son personas que no responden a la agenda del gobierno y que están tratando de impulsar la ideología de género y otras estupideces que dice el gobierno. Entonces, vemos a un gobierno, así lo resumo yo, desconectado de las necesidades de la gente. Las prioridades del gobierno no responden a las demandas reales de la gente, sino que a las estrategias de negocios o a las estrategias propagandísticas de quienes nos gobiernan. Me parece que eso es lo que está sucediendo en buena medida. Uno se pregunta, y digamos, te hago esta pregunta porque uno dice, ¿por qué? Eh, hay una sobredosis de confianza, de verdad están midiendo a la gente, ya no sé si por algoritmos, big data, encuestas, y dicen, en realidad la gente está dormida, o la gente no va a exigir, no va a demandar, o en realidad creen que están haciendo bien las cosas. Pero esta es la tesis más complicada, porque en realidad eh, llueve una hora y se inunda las ciudades. Estamos en una lógica de que te reducen el subsidio al gas, los alcaldes te suben las tasas, inventan nuevos cobros. O sea, eh, las verduras han subido alrededor del 300% en los últimos 15 días. Entonces dice, ¿qué es lo que hay detrás de esa pasividad en este gobierno y de esas medidas tan en realidad adversas hacia la gente? ¿Qué es lo que podrías evaluar tú a partir de lo que hemos visto? Porque francamente uno sigue viendo a un aparato político arrogante, prepotente, que aduce que tiene la verdad, y lo escuchas en sus diputados. Pareciera que ellos no se equivocan y que si sucede algo tienen aquí a echarle la culpa. Ahora, como tú decías, el responsable de los más de 300 despidos, según el representante de uno de los sindicatos de turismo, nos decían que el viernes pasado ya iban 600 despedidos. Entonces, ¿qué hay detrás de esa pasividad y de esa actitud bastante, digamos, egocéntrica y conformista del De gobierno? alguna manera creo que el régimen confía en que las estrategias de propaganda que ha traído hasta hoy van a seguir, digamos, suplantando la realidad. Hemos hablado de la creación de una realidad paralela generada por la propaganda gubernamental frente a una realidad concreta, digamos, conformada por los problemas, las necesidades reales que sufre la gente. Entonces creo yo que por un lado hay un exceso de confianza en que esto van a seguirlo sosteniendo de esta manera, ¿verdad? Creo yo que el presidente inconstitucional, cuando además hace a la gente jurar en el acto de toma de protesta ilegal que no se va a quejar, que no va a protestar, que no va a escuchar otras versiones distintas a la propaganda gubernamental, además está tratando de reforzar
incorporándole cierto elemento, una especie de amenaza sutil, es decir, hacer a la gente jurar es porque la pregunta sería, ¿y qué sucede si la gente no obedece? Si la gente se informa, si la gente escucha, si la gente reclama, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, de alguna manera, cuando el presidente le incorpora de manera sutil esta especie de amenaza a la población, creo yo que están intentando reforzar el elemento propagandístico. Lo que no logran seduciendo a la gente con la propaganda, lo logran intimidando de manera sutil o de manera descarada, ¿verdad? Y finalmente al que no logren controlar ni intimidándolo, pues entonces viene la persecución, ¿verdad? Me parece que todos estos actos de persecución que estamos viendo, tanto en lo jurídico, ¿verdad? Como el caso de las detenciones de los veteranos, el caso de la persecución contra los líderes de Santa Marta, o la persecución y el hostigamiento digital, ¿verdad? Con personas como Ingrid Escobar, como la abogada Lucrecia Landaverde. Entonces, de alguna manera están tratando de sostenerlo. Creo yo que el otro elemento tiene que ver con que, francamente, este gobierno no tiene ni la capacidad, ¿verdad? No hay capacidad técnica, operativa, es una bola de ineptos, en mi opinión, los funcionarios de este gobierno, pero además no tienen la voluntad política para cambiar. Yo creo que en este mes tenemos claro el país que vamos a tener en los próximos 5 años. Creo que este mes es una fotografía del país que vamos a tener. ¿Qué tipo de país? Bueno, un país con medicinas amargas para la gente, eliminándole subsidios, ¿verdad? Eso no es una cosa menor. Más de 35 millones al subsidio al gas, 16 millones a la energía eléctrica, esto le suma más de 60 millones quitados a educación, luego lo de salud, luego lo que le quitaron las alcaldías y por eso ahora no pueden atender las emergencias. Ese es el país que vamos a tener en 5 años, ¿verdad? Sin ninguna posibilidad de cambio real. Entonces, lo que hay, digamos, no solo sería un exceso de confianza, pudiéramos decir, en que van a seguir logrando contener a la gente a través de propaganda y a través de miedo, sino que también yo creo, Franklin, que refleja incapacidad para actuar, refleja falta de voluntad política para entrarle con soluciones reales a los problemas que tiene este país. Y lo que vamos a tener es una profundización de este tipo de políticas neoliberales, ¿verdad? De reducir el gasto público a costa de eliminar subsidios a la gente y de despedir empleados públicos. No va a ser reducir gasto, por ejemplo, eliminando la propaganda. ¿Ah? Yo no sé por qué la gente no exige, bueno, si quieren reducir el gasto público, ¿por qué no reducen el gasto en propaganda? El gasto de lobistas, el gasto de asesores, y todo el despilfarro de dinero que hace este gobierno. Entonces, con el argumento de reducir el gasto, despide empleados públicos, pero por otro lado, no se reduce el gasto millonario en propaganda y demás gastos superfluos que tiene el gobierno. Entonces, ese es el país que vamos a tener, ¿verdad? En los próximos 5 años, me parece. Aquí siempre viene el dilema, ¿qué va a terminar imponiéndose? La propaganda hasta hoy o al final la realidad va a pesar sobre la propaganda. Este gobierno piensa que puede seguir sosteniendo la propaganda, piensa que puede seguir sosteniendo la realidad paralela. Llegamos al cierre del primer mes y este ha sido siempre lo normal, digamos, lo normal es que el primer día en que asume un gobierno presenta al país quiénes van a ser los miembros de su gabinete. Eso ha sido lo normal. Y de alguna manera eso te da señales, porque dice, bueno, tal persona en el cargo de economía, tal persona al Banco de Central de Reserva, tal persona a la policía o a centros penales o instituciones que son relevantes para las políticas públicas en un país. Por ejemplo, agricultura, el tema de salud, el tema de educación. Pero este gobierno llegó, Bukele llegó y apenas creo que ha nombrado 4 personas. Eh, el secretario jurídico, que quitó a Conan Castro, de ahí ratificó al director de la policía, ha nombrado al de Proesa, que es una institución de cuarto nivel de importancia. O sea, Proesa no es una cartera que define políticas públicas, sino que es una agencia
de gestión de recursos y de comercialización internacional, digamos, más o menos por ahí. Y luego nombra al que ha sido quizás el más cuestionado de todos, al ministro de Cultura, que termina nombrando a un técnico en computación. Nada que ver. Toda la gente que es parte de ese sector, artistas, escritores, poetas, historiadores, han señalado que ha sido una decisión de las peores que se ha visto en materia de nombramiento a funcionarios. Pero hasta ahí, entonces, ¿cómo podríamos interpretar, Leonel, de que este es un gobierno que, primero, no presenta quiénes van a ser los que dirigen las políticas públicas? Y segundo, a esta altura se acabó el primer mes y pareciera que aquí no es necesario nombrarlas, no sabemos si se respetó la ley porque hay un protocolo, un proceso para nombrarlos, pero esa es la condición que tenemos. ¿Cómo podríamos leer esto y qué hay detrás de ese silencio de nombrar funcionarios? Mira, además de anunciar a los funcionarios cuando toma posesión, ¿verdad? Debió haber anunciado las grandes líneas, los grandes proyectos estratégicos que pretende impulsar en este quinquenio, pero no lo Ujú. hizo, ¿verdad? No anunció nada, lo único que dijo fue que iba a haber medicina amarga. O sea, el gran mensaje del 1 de junio fue, va a haber medicina amarga, ¿verdad? Yo soy su médico, solo escúchenme a mí, ¿verdad? A mí esa metáfora del buen médico me parece de lo más charlatán que puede haber. O sea, Bukele presentarse como un médico y que ya resolvió una enfermedad y ahora va a resolver la enfermedad de la economía. Bueno, quien haya ido a una consulta médica, creo que todos o la mayoría hemos ido en más de alguna ocasión a una consulta médica, un médico diagnostica integralmente, ¿verdad? E interviene Sí. integralmente. Claro, te ve lo más urgente, te ve lo más urgente, pero luego no te dice, vaya, pues mira, te voy a tratar primero eh, este, la insuficiencia renal y después te voy a tratar esta otra enfermedad y cuando te haya curado la otra, entonces en la otra, no, es decir, ese es un médico charlatán, un médico que pretende tenerte ahí, cobrarte por mucho tiempo por procedimientos médicos que son más cortos. Entonces, que un presidente venga a decir que en 5 años resolvió la seguridad y que en 5 años va a resolver la economía, va a venir dentro de 5 años Bukele a decirnos que quiere otros 5 para resolver el problema de la educación y luego otros 5 para el problema de la salud. Es decir, es terrible. Es decir, eso es una justificación burda para querer perpetuarse en el poder, ¿verdad? Yo soy el único médico que puede curar las enfermedades y voy a venir una a una, ¿verdad? Y me voy a llevar 30 años curando una a una las enfermedades y como en 30 años ya aparecieron otras enfermedades, voy a seguirme quedando. Entonces, volviendo al punto, no hubo anuncios de lo que va a ser la medicina amarga que anunció, ¿verdad? Ya la empezamos a ver, dijimos, con los despidos, con la reducción de los eh, subsidios, ¿verdad? Que un poco alivian la situación económica de la gente, eh, pero luego no dijo más cómo va a resolver los problemas. Entonces, es una grave irresponsabilidad. Y uno dice, bueno, no lo anunció, pero lo va a hacer. Va a hacer cosas. Yo eso pensé, es decir, no anunció nada, pero ya va a venir con una serie de medidas. ¿Cuáles son? Yo no sé. Pero nada, imagínate que la gran medida en este primer mes ha sido despedir a 300 trabajadores. Esa es la gran medida. El gran nombramiento, como vos decías, a un funcionario que no tiene las competencias en la cartera cultural. Entonces, este es un gobierno realmente incompetente, es un gobierno que no asume su responsabilidad, es un gobierno que está tenido a que la gente no ha protestado, ¿verdad? Que hasta hoy, ¿verdad? La gente agradecida por la mejora en seguridad no le va a reclamar más al gobierno. Eso es a lo que este gobierno le está apostando, ¿verdad? Yo no sé hasta cuándo van a llegar con este discurso de que merecemos seguir porque ya resolvimos la seguridad. ¿Y cuándo van a resolver lo demás? Entonces sí, hay una serie de aspectos, me parece a mí. Lo principal que destaco es la incompetencia,
la falta de voluntad política y la muestra de que no va a haber ningún cambio real. Lo que vamos a tener aquí es la profundización de las políticas neoliberales que implementaron gobiernos anteriores, sobre todo de Arena, y que precarizaron la vida de la gente. Eso es lo que vamos a tener hasta aquí. Vamos a ver, consideraríamos entonces, a partir de esto, que todavía no hemos visto en realidad de qué se trata este segundo periodo de un Bukele ya marcado por la inconstitucionalidad, porque no hay en realidad señales claras. O sea, no podríamos definir, o crees tú que de verdad sí se puede decir, Bukele va a seguir por esta ruta del abuso, de la arbitrariedad, de romper las normas jurídicas, este, yendo para sostener, digamos, este formato. Ahora, esto no es un rumbo, o sea, porque acordémonos, Leonel, que no hubo propuesta, no hubo plataforma, no hubo plan, no hubo nada de eso. Y yo entendería que el plan Cucatlán prácticamente quedó desechado porque ni ellos le hicieron caso el primer periodo. Entonces ahora, ¿cuál es el rumbo? Porque vamos a ver, si retomo un poco el tuit de las pocas veces que Bukele, digamos, ha dicho o ha escrito algo en este mes, el tuit dice, no son compatibles con la visión de este gobierno. Y por eso dice que ¿cómo se llama? Pide que se despidan a más de 300 empleados. Ahora, ¿cuál es la visión? ¿De qué visión hablamos? Porque no queda claro tampoco. Entonces, te pregunto esto para ir después a tocar temas puntuales como el económico. A esta altura podríamos decir que hay claridad de qué está hablando este segundo periodo de un Bukele ya inconstitucional, de qué tipo de país, o sea, para dónde vamos, o todavía no queda claro. Yo creo que sí. Mira, el mensaje que ellos han querido dar es que este quinquenio va a ser el despegue económico, la mejoría de las condiciones económicas de la gente. Eh, el asunto es que con lo que hemos tenido en este mes, con estas dinámicas que hemos tenido en este mes, y alguien puede decir, sí, pero un mes no representa lo que puede hacer un gobierno en 5 años. Lo que pasa es que el primer mes es emblemático, ¿verdad? Sí, claro. En el primer mes, ¿verdad? En otras ocasiones se ha hablado de los primeros 100 días, ¿verdad? Lo cierto es que en el primer mes un gobierno muestra cuál es el rumbo, te hace los anuncios más importantes, pero en este mes Bukele no ha hecho ningún anuncio importante. A mí me había comentado gente que está adentro del gobierno que iban a salir con un anuncio en educación, anunciando la educación bilingüe y una serie de cosas, siempre con esa ínfula de verdad, de grandeza y de pompa propagandística, pero iban a hacer un anuncio en materia educativa, pero ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a haber despegue económico si no implementas políticas reales para promover empleo? ¿Verdad? ¿Cómo va a haber despegue económico si no, en vez de mejorarle el poder adquisitivo de la gente para que tenga capacidad de compra, de consumo, le estás precarizando los ingresos con los despidos, se los precariza más con el incremento del IVA, porque esa es la siguiente medida que va a venir. Eso dalo por seguro. Lo siguiente que viene es el incremento del IVA. Van a seguir ahorita con los despidos de empleados públicos. Se supone que ya no son solo los 300 de cultura, sino que van 600 o más, que en otras carteras, que en turismo, que en educación, que en salud, vienen despidos de más personas. Van a seguir con eso, precarizando las condiciones de vida de la gente vía los despidos. Luego eliminando los subsidios. Los subsidios los van a seguir desmantelando. Y luego van a venir con el incremento del IVA. Con eso van a hacer el despegue económico. A lo mejor con eso van a resolver un poquito la crisis de las finanzas públicas, ¿verdad? Haya un poquito de bajarle la presión a las finanzas públicas, reduciendo un poquito el gasto y aumentando un poquito los ingresos a través del incremento del IVA. Bueno, pero estarías medio aliviando un solo problema, pero a costa de generar otros problemas y de agravar otros problemas. Entonces, yo escribí un artículo que vas a aliviar un poco el síntoma de las finanzas públicas, para hablar en los términos de la enfermedad y la medicina, vas a mejorar un poco los síntomas de la déficit de las finanzas públicas, pero vas a incrementar el alto costo de la vida, porque con un aumento del IVA viene la subida de los precios y del alto costo de la vida. Vas a incrementar la precariedad de la gente eliminando los subsidios. Vas a aumentar el desempleo con el despido de empleados públicos. Entonces,
medio alivias un problema, pero generas y agravas otros problemas. Entonces, aquí no se ve por dónde vaya a haber, ¿verdad? El gran despegue económico. Otra estrategia del despegue económico sería más bien incrementar la inversión pública, incrementar fuertemente la inversión pública en grandes proyectos para generar empleo, ¿verdad? Entonces, no hay por dónde. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí es predecible ver hacia dónde vamos. Para mí este mes, por ser el primer mes, o sea, si Bukele de verdad tuviera algo que ofrecer más allá de la propaganda, ya lo habría mostrado en este mes. Necesita hacer anuncios importantes en este mes porque la gente está esperando, porque la gente está en incertidumbre. Entonces, lo que te decía, lo que vamos a tener es en estos 5 años es un país profundizando la precariedad económica de la gente. Y por otro lado, los grupos de poder que ahí están calladitos, ¿verdad? Avalándole todo a este régimen, es porque están haciendo negocios. Que no haya protesta de la NEP, de FUSADES, de los grupos empresariales de este país, es una señal que, bueno, una señal primero que no les importa la democracia, nunca les importó. Cuando antes protestaban por la democracia, no era real, lo hacían por sus intereses, pero además de eso muestran que ellos están haciendo negocios con Bukele, que el modelo económico que está impulsando Bukele beneficia su rentabilidad, beneficia la concentración, por un lado la riqueza y por otro lado incrementar la precariedad económica de la gente. Entonces, en mi opinión, vamos a tener ese país, ¿verdad? Con esa profundización de los problemas. No veo yo por dónde vaya a darse la gran solución en materia económica que el gobierno está ofreciendo porque no hemos visto ninguna señal hasta hoy. Cuando nosotros vemos en realidad las primeras medidas, ya vamos al tema económico, que ha sido como digamos, la propuesta o el tema central, que a partir de las mismas encuestas, pues es difícil no darse cuenta qué es lo que más le interesa a la gente. Pero ahí en este tema hay tres cosas que son las que más suenan. Una es el salario. El salario sigue siendo en realidad un cinturón que ahorca, asfixia a la gente. El salario mínimo es inviable, sobre todo cuando hablamos de una canasta básica que ya está llegando a los 600 o $700. Entonces, el salario mínimo. El segundo tema que más le aprieta a la gente es el costo de la vida. Solo te decía que en estos últimos días, registros que han levantado expertos en el tema y medios de prensa, te dice que las verduras han subido 300% y no encuentran una razón, pero bueno, la gente está pagando eso. Y lo tercero, que tiene que ver con la posibilidad de encontrar opciones de empleo, porque el país sigue siendo una fuente interminable de desempleo. Eh, ¿Tú ves que en estos tres temas hay alguna evolución al respecto? Porque de lo único que se ha hablado fue medicina amarga y milagro económico. Pero estos temas que son concretos del día a día, pues en este tema que te digo, del costo de la vida, ahí se incluye recibos de luz, recibos de agua, que ya el costo de la energía llegó con recibos más caros, ya el recibo del mismo tema ¿cómo se llama? Del teléfono, etcétera. Entonces la gente simple y sencillamente entró en una situación grave y con estos costos se, digamos, se profundiza esta condición de que francamente en el país ya hay más gente que no alcanza a comer los 3 tiempos del día. Entonces, estos tres temas, ¿cuáles deberían de ser en realidad las señales que tendríamos que estar viendo? Porque suben los precios y ningún ministro dice nada. Economía no aparece, el de consumidor no aparece, el de agricultura no existe, no hay ministro de agricultura. El tema del empleo, el ministro de Trabajo anda en su campaña interna o no sabe dónde anda, francamente. ¿Va? De hecho, está siendo sancionado por la OIT, sigue siendo todavía, ¿cómo se llama? Con llamados cada vez de mayor nivel. Eh, entonces, ¿cómo poder entender estos tres temas? Porque si nos quedamos hablando de la fiscalidad y el tema fiscal, pues sí, la gente dice que está bien, pero eso no le resuelve nada a la gente. Claro. Mira, para mí, si resolver el problema económico es el objetivo, en este primer mes Bukele debió haber anunciado por lo menos estas medidas. Primero, un incremento del salario mínimo. Como vos decís, el salario es el centro, ¿verdad? El Salvador está a la mitad del mayor salario mínimo en América Latina. Los que tienen mayor salario mínimo en América Latina son Costa Rica,
Uruguay y Chile, y anda por los $600 o más. Bueno, y nosotros tenemos $300 y algo, estamos a la mitad, ¿verdad? Este país de primer mundo tiene la mitad del salario mínimo de Costa Rica, Chile y Uruguay, ¿verdad? Esos son datos duros, irrefutables. Entonces, un primer gran anuncio hubiera sido un incremento del salario mínimo. Vamos a incrementar el salario mínimo a $500. Bueno, eso sería un alivio, ¿verdad? Para la enfermedad económica de los bajos salarios, ¿verdad? Un segundo gran anuncio hubiera sido una reforma tributaria, pero en el sentido progresivo, ¿verdad? Vamos a nivelar esta injusticia tributaria, ¿verdad? Para aliviar también la situación económica de la gente, vamos a implementar una reforma tributaria progresiva que pudiera llevar los siguientes elementos. Primero, esta reforma tributaria le va a poner impuestos directos al patrimonio y a la ganancia de los más ricos, ¿verdad? A los que no están contribuyendo con lo que debe al fisco del país. Entonces, bueno, vamos a poner impuestos directos a la gran ganancia empresarial, al patrimonio de los más ricos. Le vamos a subir el IVA, pero a los bienes y consumos de lujo. Y por el contrario, a las medicinas, a los alimentos, a los insumos agrícolas y a otros productos básicos, a eso los vamos a quitar. Fíjate el alivio que significaría quitarle el IVA a los alimentos, a las medicinas, a los insumos agrícolas y ponérselo a los bienes y servicios de lujo, ¿verdad? Entonces, una reforma progresiva, digamos, que le quitara carga tributaria a la gente y que le incrementara carga tributaria a los sectores pudientes que en este país no están contribuyendo con lo que les toca. Esa hubiera sido otra gran medida, otro gran anuncio. Un tercer gran anuncio hubiera sido: vamos a incrementar significativamente la inversión pública, ¿verdad? Le vamos a dar dinero a las alcaldías, vamos a invertir en grandes proyectos, ¿verdad? Para generar empleo. Fíjate que los países en la historia que han enfrentado las crisis ha sido una medida incrementando la inversión pública. Roosevelt, el caso más famoso que tenemos, ¿verdad? Aquí en nuestro continente, y porque a muchos les gustan los ejemplos de Estados Unidos, Roosevelt, para enfrentar la crisis del 29, ¿verdad? Lo que hizo, bueno, creó una política que se llamó el famoso New Deal, ¿verdad? Pero el New Deal incorporó, entre otras cosas, impuestos a los grandes ricos para que el Estado tuviera dinero para multiplicar la inversión pública. Entonces eso generó proyectos y generó empleo y dinamizó la economía. Entonces aquí un anuncio hubiera sido: vamos a incrementar significativamente la inversión pública, ¿verdad? Pero ninguno de esos anuncios tuvimos, ni en materia salarial, ni en materia de política tributaria progresiva, ni en materia de incrementar la inversión pública, ¿verdad? Otra medida hubiera sido: vamos a mejorar las pensiones, vamos a ampliar la cobertura de las pensiones y vamos a mejorar los montos de las pensiones, a reducirle la tasa de ganancia, que es obscena, a las administradoras privadas de pensiones, ¿verdad? A incrementar el monto de las pensiones. Para mí, una de las cosas, Franklin, creo que, perdón que repita esto porque creo que lo he dicho en otro programa de estudios, pero para mí las dos grandes muestras de que el gobierno de Bukele no responde a los intereses de la gente, sino que a los intereses de las élites empresariales de este país, a los verdaderos mismos de siempre, ¿verdad? Esos son los verdaderos mismos de siempre, las élites empresariales de este país que se han lucrado independientemente de los gobiernos que han estado de turno. Entonces, las dos pruebas son el que no cambian el sistema tributario, que mantienen este sistema tributario regresivo, donde los que pagamos más somos los que tenemos menos y los que más tienen, ¿verdad? Pagan menos. Y la otra gran demostración es mantener el actual sistema de pensiones, ¿verdad? Que no solo no es sostenible desde el punto de vista de los intereses del Estado y las finanzas públicas, sino que es injusto, ¿verdad? Y es una fuente obscena de riqueza para las administradoras privadas, ¿verdad? Que ya sabemos quiénes son los dueños. Entonces, quien se quiera engañar diciendo que el gobierno de Bukele responde a los intereses de la gente, yo le pregunto: ¿no se ha fijado que no hay ningún cambio en el esquema tributario regresivo? ¿Y no se ha fijado que este gobierno no crea un nuevo sistema de pensiones justo, sostenible,
incluyente, de mayor cobertura, a pesar de tener toda la correlación. Entonces, ninguno de esos temas. ¿Cuál fue el otro tema, el que me comentabas? Empleo, te decía que es el tercer tema que le interesa a la gente, Ajá, el tema el del empleo, empleo. ¿verdad? Digamos, vos promueves empleo, bueno, atrayendo inversión extranjera, ¿verdad? Promoviendo la inversión privada, pero como aquí no se puede atraer inversiones, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso también, ¿verdad? No va a venir inversión en un país donde no hay institucionalidad, en un país donde la clase media se empobrece y los sectores populares caen en extrema pobreza y por tanto no hay un mercado de consumo que sea atractivo para las empresas. En un país donde las reglas dependen del estado de ánimo de un solo personaje que gobierna todo el país. Entonces, por un lado, no se genera inversión y por otro lado, no se anuncia la inversión pública. Pues son las dos formas de generar empleo, incrementando la inversión pública y promoviendo y atrayendo la inversión privada. En ninguna de esas dos cosas hemos visto alguna señal. Entonces, no ha habido ninguna señal en ninguno de los temas que hemos hablado que nos sugieran que la promesa del despegue económico y la mejora económica para la gente va a ser una realidad. Con esto que hemos planteado, queda como en el tapete porque si hablamos de la agenda económica, estos son los tres principales problemas para la gente. Y hasta hoy, el primer mes, no ha habido una señal clara a la gente en estos tres principales problemas. No lo hemos tenido. Por el contrario, Las lo que tú señales han decías, sido en sentido al contrario. Las revés, señales han sido en cabal, sentido contrario. es correcto. Despidos y eliminación de subsidios. Correcto. Ahora entra el segundo nivel. Si hablamos de un milagro económico, eso requiere de alguna manera que el país muestre certeza, seguridad jurídica, tranquilidad y estabilidad política, respeto a la ley y a la posibilidad de cualquiera que quiera ser parte de la dinámica económica aquí en el país. Pero eso tampoco se han visto señales, o no sé si tú has visto alguna señal en este campo de la certeza jurídica, de la garantía y del buen ejercicio del Estado de Derecho en materia de aquel que quiere invertir, y no solo para facilitarle y ponerle exenciones, facilitarle aquí, darle allá, sino es también para el país y para la gente. Por el contrario, lo que hemos visto es deterioro ambiental, desplazamiento y persecución de las clases, digamos, precarizadas, los pobres, los vendedores ambulantes, la gente que no tiene un lugar estable donde trabajar y los han ido persiguiendo y quitando. O sea, todo esto en realidad para mí es una segunda plataforma que de alguna manera se vuelve un pilar de cara a hablar de un milagro económico. Entonces, ¿tú sientes que en esto hay señales o hay alguna línea distinta o seguimos en el mismo esquema donde básicamente Bukele ha venido demostrando como que se siente el dueño del país? Es decir, aquí el que manda en esta finca soy yo. Algo así es lo que uno percibe en este país. Sin ninguna señal, fíjate, además de la mala señal que ya es el, eh, la ausencia de institucionalidad que hemos visto, lo mala señal que es que las reglas no se respeten en el país, lo mala señal que es la arbitrariedad, ¿verdad? Que si el gobierno necesita montar un show propagandístico, pueden irse a meter a una empresa, ¿verdad? Como sucedió con las distribuidoras eléctricas que comentamos en el programa anterior, digamos. Además de todo eso, fíjate que también en el mensaje del 1 de junio hubo señales terribles para la inversión. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué atraída se puede sentir la inversión en un país donde el gobierno lo que hace es ofrecerle medicina amarga a la gente? Es decir, discursivamente es un muy mal mensaje, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a este país donde el gobierno está anunciando que van a haber medicinas amargas? ¿Verdad? Otra cosa, otra señal. El gobierno, Bukele dijo que no va a haber transparencia, ¿verdad? Muy pocos me parece que han recalcado ese terrible mensaje de que no va a haber transparencia. Dijo, no me pidan transparencia. La transparencia, dijo, que yo doy es que salgan a la calle y no les va a pasar nada. Eso no es transparencia. El gobierno dice que no va a haber transparencia. ¿Vos crees que las empresas van a querer ir? ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando uno plantea que difícilmente van a venir inversiones en este país,
Uno no lo hace porque no quiere que vengan, porque está en contra del gobierno, porque quiere que el pueblo sufra, como dicen los troles del aparato de propaganda gubernamental. No, lo dice porque trata de hacer un análisis real de cómo funciona esto de la atracción de inversiones. Entonces, no se atrae inversiones socavando la institucionalidad, no se atrae inversiones anunciando medicinas amargas, no se atrae inversiones diciendo que no va a haber transparencia. Los inversionistas quieren que haya transparencia, que los impuestos que van a pagar, ¿verdad? Que sean bien administrados por el Estado, ¿verdad? Entonces, digamos, uno lo hace porque trata de, además de advertir a la gente lo que va a pasar, yo trato de ponerme en clave de advertir lo que va a suceder, ¿verdad? Para ver si la gente reacciona y la gente se anticipa. Pero ciertamente no hay ninguna señal que este gobierno pueda traer inversiones, Franklin. Yo si viera alguna posibilidad la diría, ¿verdad? Sinceramente, si yo la viera la diría, pero no la veo realmente. Yo quisiera convencer a la gente que nos ve, nos escucha, que no la veo de verdad. Me parece que las medidas que se están tomando son las medidas incorrectas, ¿verdad? Van en sentido contrario de resolver la problemática económica del país. Este gobierno no solo está aplicando medicinas amargas, sino que medicinas incorrectas, que en lugar de resolver los problemas, los están agravando. ¿O acaso van a mejorar la situación los despidos, la reducción de los subsidios, el incremento del IVA, el ahuyentar las inversiones reforzando el autoritarismo? No, lo que van a hacer es empeorar las condiciones de vida de la gente. El tercer pilar que yo veo que es característico, digamos, en el formato de Bukele, y en este tema hay señales, ahí sí hemos visto señales claras, Lionel. El tercer pilar para mí es la estrategia de desinformación y de manipulación que, digamos, ahí sí le mete batería el gobierno, este régimen. Y entonces, ¿qué ha pasado en estos 2 meses de este ejercicio, desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que hemos visto en este campo donde en realidad hay una fuerza, hay una intensidad para tratar de ocultar aquellas cosas que están pasando y ensalzar ¿cómo se llama? Y exponer de manera exaltativa situaciones que francamente no dan claridad? Por ejemplo, lo que hablábamos de la planta nuclear y de la energía nuclear y todo esto. Entonces, eh, ¿qué sucede con esto? Aquí, en este campo, anteriormente, digamos, en el primer periodo con Bukele, veíamos una lista enorme de proyectos que hasta sonaban, ¿cómo se llama?, fuera de lo normal en un país como el nuestro. Aeropuertos, satélites, trenes modernos, 1.000 escuelas, 2 escuelas diarias, una cantidad, bueno, una sede de la Universidad Nacional para cada departamento, o sea, una cantidad de cosas que fueron como el método que el régimen Bukele utilizó para tratar de generar felicidad en la población. Y la gente dijo, hoy sí la hicimos. No pasó nada a los 5 años. Ahora, ¿cuál es el método que estás percibiendo en este momento? Fuera del otro, porque aquí hay dos caras de esta estrategia de desinformación y de manipulación. Una es para adormecer y exaltar a la gente, y la otra es para intimidar y provocar miedo. ¿Qué es lo que estás viendo en este campo, Leonel, desde la parte, digamos, del Ejecutivo? Fíjate que algunos académicos están usando ya el término autocracia desinformativa. Es decir, están ya caracterizando a regímenes como el de Bukele que se fundamentan no en las acciones concretas de las políticas públicas, un poco lo que hablábamos en el programa anterior, ¿verdad? Que al gobierno en realidad no le interesa resolver un problema, sino que generar la percepción de que ese problema se ha resuelto. Por eso es que en lugar de acción hay un acto comunicacional. Entonces, estos regímenes se basan en eso, se basan más que en la acción concreta de las políticas públicas, en las estrategias de comunicación. Entonces, estos regímenes, llamados autocracias desinformativas, utilizan mucho la desinformación, ¿verdad? Las noticias falsas, presentar anuncios de proyectos como obras ya realizadas,
utilizar mucho las estrategias de la posverdad. La posverdad se tiene que ver con que lo que importa no es la verdad de un mensaje, sino que el impacto que genera. Entonces, hacemos el gran anuncio de que en El Salvador vamos a producir energía nuclear. Ese es posverdad, porque es un mensaje que por el sentido que está instalado en la gente de que el gobierno está impulsando proyectos novedosos, innovadores, de primer mundo. Entonces dice, bueno, vamos en esa ruta con la energía nuclear, ¿verdad? Entonces el impacto, claro, ya después van a venir los analistas, los críticos a decir, miren, eso no es cierto, eso no es prioridad para el país, pero ya ese mensaje quedó totalmente relegado. Lo que importó fue el efecto que generó el anuncio propagandístico inicial. Entonces, el gobierno de Bukele casa totalmente con esa definición, ¿verdad? Esta definición de democracia desinformativa, es decir, mucha desinformación, el énfasis en lo comunicacional en lugar de la acción y la política pública concreta, ¿verdad? Si nos vamos a examinar, por ejemplo, el discurso de Bukele el 1 de junio, para volver a ese punto, claramente fue un discurso en ese sentido desinformativo. Hay algunos periodistas de verificación que le contaron las mentiras al discurso. Para mí, entró mintiendo, fíjate, dijo que su gobierno era reconocido por el 100% de los países y que era la primera vez que habían tantas representaciones de gobiernos extranjeros como nunca antes, cosa totalmente falsa, ¿verdad? Luego, durante su relato, expresó también cosas que son medias verdades. Por ejemplo, decía que el combate contra las pandillas y lo demás que ha hecho en su primer gobierno lo hizo sin incrementar impuestos. Bueno, ciertamente no incrementó impuestos, pero lo hizo endeudando al país por más de 10 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, omitís un dato que desmiente lo que estás diciendo. Entonces, seguir implementando la desinformación, eh, eh, porque si no, no puede funcionar. Este gobierno no puede funcionar sin una estrategia de desinformación. Hay cosas básicas que necesita este gobierno. Primero, necesita, para poder funcionar, mantener permanentemente desplegado un para poder funcionar, actuar en total opacidad y en intransparencia. Si este gobierno se transparenta y rinde cuentas, se derrumba, no puede funcionar. No puede funcionar con institucionalidad. Si hay contrapesos, si hay gobierno, no funciona, ¿verdad? Este gobierno no podría funcionar sin régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, estas estrategias son las que van a continuar, me parece a mí, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta de cuáles son las estrategias que están usando, creo que van a continuar con estrategias de desinformación. Bueno, te quiero pedir, en realidad, antes de cerrar, te quiero pedir una valoración sobre lo que está pasando ya en los municipios. Es donde más cambios hubo, pues. ¿Ah? De 262 pasaron a 44, alcaldías sin pisto, pero básicamente estos 2 meses se han dedicado a despedir gente, a subirse salarios, a contratar activistas, obras no hay, todo el tema del comité de emergencia de prevención y todo lo demás desmontado, los alcaldes, pero ni para hacer propaganda, hoy nadie regala bolsa, hoy nadie regala comida. ¿Qué has visto en la plataforma municipal que para mí es lo que más siente la gente? Porque independientemente de lo que veías, digamos, hay, sobre todo los territorios al interior del país, las alcaldías en realidad eran un mecanismo de apoyo para la comunidad. ¿Qué es lo que estás viendo, el rumbo que ves, las primeras luces que has visto en materia de la agenda municipal? ¿Qué sabor te dejan? O sea, ¿por dónde puede ir esto? Mira, yo creo que este desmontaje del municipalismo, porque para mí eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Ha habido un desmontaje del municipalismo, se terminó la perspectiva de desarrollo local, de participación ciudadana en los territorios, eh, de reducción drástica de las capacidades de las municipalidades para poder atender las necesidades de las comunidades, que se ha visto claramente con la desatención en la emergencia. Comenzó con la reducción del FODES, ¿verdad? Y ahí mucha gente lo aplaudió, ¿verdad? Porque siempre ellos apelan con un argumento que a la gente le va a gustar.
por ejemplo, despiden a los del Ministerio de Cultura con el argumento de que promueven la ideología de género. Bueno, apelan a un sentimiento conservador, ¿verdad? Que tiene la gente. De esa manera lo van a... Seguramente la gente del coro que despidieron no tienen ni idea del género, pero el gobierno dice que lo despidió por eso. Es porque apelan a una justificante que conecta con algún sentimiento de la gente, ¿verdad? En este sentido, el conservadurismo de la gente. Entonces, en aquel momento justificaron la disminución del FODES con el argumento de que las alcaldías eran corruptas. ¿Te acordás que los alcaldes se lo roban, que usan el dinero para hacer propaganda? Y la gente dijo, está bien, y aplaudió. La gente no sabía que el desmantelamiento de las municipalidades. Y luego se vino haciendo de manera gradual, ¿verdad? Y el golpazo para mí fue con la reforma que hicieron de reducir de 262 a 44 son, ¿verdad? Municipios. Ahí fue el tiro, ¿verdad? De gracia, como hemos comentado antes, no fue con ningún criterio válido, sino que con una perspectiva y un cálculo electoral de Bukele, ¿verdad? Tenían ellos el mapeo que en muchas alcaldías que luego convirtieron a distritos iban a perder las elecciones. Si hubiéramos ido a elecciones con los municipios anteriores, Bukele hubiera perdido su partido por lo menos 30 o 40 alcaldías, ¿verdad? Las habrían perdido. Entonces, y luego todo el desmantelamiento se da, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Todavía con más reducción de recursos, ahora que se tienen que... a mí me pareció bien ilustrativa las declaraciones que dio el alcalde de... ¿Qué municipio es? La Paz, aquí donde está San Luis Talpa. La Paz, Paso este, ajá, cabal. bueno, no sé si sur o La Paz oeste. Bueno, pero la cosa es que dijo, el señor dijo que no le alcanza el dinero. Él dijo que de su municipio, de su antiguo municipio, que es San Luis Talpa, ha tenido que subsidiar, poder pagar costos mínimos para otros municipios que ahora no tienen. Bueno, entonces esa es la dinámica. ¿Te acordás que decíamos en un programa anterior que estos alcaldes, bueno, primero iban a ver a qué gente iban a despedir. Primero, después iban a ver cuáles eran las deudas más urgentes que tenían que pagar. Después iban a ver cómo iban a homologar las ordenanzas municipales de los distritos que ahora componen el municipio. Entonces, creo yo que el desastre del desacierto de la gestión gubernamental en buena medida se refleja en lo local, se refleja en los municipios, ¿verdad? En los municipios donde empieza el poder, donde empieza la participación, donde empieza la transparencia, donde empieza el empoderamiento. Hablando en términos ideales, en lo concreto ahora con este régimen, ahí es el desastre, es la evidencia más palpable para mí, el rumbo que se tomó y que bueno, esto va a seguir mientras la gente no se despierte y se levante para poner fin a esta locura. Para cerrar, ¿alguna reflexión en materia de, porque digamos, hemos pasado estos 2 primeros meses y los distintos actores, la academia, los sectores profesionales, la misma prensa, la gente está como a la expectativa y qué va a pasar, ¿va? Pero no vemos que haya una evolución en la agenda y en el papel que de alguna manera los distintos sectores y actores y voces del país también impriman a la dinámica que se tiene que mover un poco. ¿Ves tú que haya algunas luces o que pueda haber en realidad alguna activación distinta de aquí al cierre de año en materia de las voces distintas de los sectores, de los actores? ¿O crees que la gente en realidad va a seguirse reprimiendo y guardando silencio en función de toda esta persecución que hemos visto, de las campañas de desinformación, de las campañas de odio? ¿Crees tú que en realidad esto va a mantener silenciada a la mayoría de gente? Porque la gran mayoría, son pocas voces las que están en realidad opinando. La gran mayoría en realidad ha guardado silencio. ¿Ves tú cambios en esto de aquí al cierre de año o crees que este sinsabor, digamos, del papel social de la ciudadanía, más demandante, más denunciante, se pueda activar por alguna razón? Yo creo que puede irse activando. Yo estaba revisando la última encuesta de la UCA y ahí hay algunas señales, me parece, de descontento. En varios de los puntos que plantea la encuesta, es ahora que el gobierno obtiene los porcentajes menores en los 5 años anteriores. Entonces sí hay algunas señales de por dónde se puedan ir generando descontentos.
Lo que pasa, Franklin, es que el gobierno tiene una estrategia de ir midiendo. Ellos van midiendo y donde haya protesta, van a retroceder y van a ir en ese juego. Es decir, ellos no se van a arriesgar a tomar una medida drástica que haga que la gente se levante, ¿verdad? Mm. Incluso, viste, cuando se empezó a denunciar lo de la reducción de los subsidios, inmediatamente salieron diciendo que los subsidios estaban, que no se habían quitado. Vamos a ver si es cierto, si los retribuyen, pero lo cierto es que ellos van a ir midiendo, ¿verdad? No se van a arriesgar a tomar una medida que genere un estallido social y que la gente se levante. Y más si ellos van percibiendo que hay algunos descontentos. Yo creo que lo que toca es seguir profundizando los esfuerzos de informar, ¿verdad? De clarificarle a la gente las narrativas desinformativas con los hechos reales. Te decía anteriormente que a mí me llama la atención que Bukele en su discurso de toma de posesión le pida a la gente que no escuche. Es decir, él tiene un temor a que la gente escuche otras versiones. Él tiene un temor a que la gente se informe. O sea, a Bukele le daría pánico tener que en lugar de los borregos que tiene, hubiera una ciudadanía informada, crítica, demandante. Entonces yo creo que por ahí también hay un camino sugerido por donde seguir, ¿verdad? Es decir, el camino a seguir es profundizar estos procesos de informar, de clarificar, y la gente tendrá que ir reaccionando. El gran logro de la seguridad que presenta el gobierno ya no es suficiente para mucha gente. O sea, la gente, bueno, se siente segura en las pandillas, porque ya no hay pandillas en su colonia, pero no ha resuelto el problema de la comida, el problema de pagar los recibos, el problema de todos los gastos que tiene que hacer. Entonces creo yo que si el gobierno no resuelve esos problemas, podría haber una reacción de la gente, me parece. Yo no sé si a final de año, ¿verdad? Si vos le podés poner tiempo, pero yo no creo que con esta lógica que vamos, de despedir gente, de quitar subsidios, de incrementar impuestos, la población se vaya quedando quieta. Tiene que buscar una manera de revertir políticas que son contrarias a sus aspiraciones de mejorar su situación económica y sus condiciones Sí. de vida general. Sí, la verdad es que, vamos a ver, lo que se ha reafirmado estos 2 meses, podríamos como resumir, Lionel, es un gobierno populista, cada vez más autoritario, digamos, con síntomas de ser un modelo opresivo, ¿verdad? Eh, de alguna manera con decisiones que hasta suenan perversas, como esto que hizo con la agenda de la diversidad, este, pero que poco resultado le está dando a la gente. Eh, y hay que decirlo que este gobierno está pasando por una condición financiera que le deja muy pocas maniobras, margen de maniobras para decir que va a cambiar la educación, que va a cambiar la salud, que va a mejorar la salud, que va a construir un entorno distinto en materia de vivienda, en materia de tierras, que va a meterle batería para hacer que en realidad la agricultura se recupere o por lo menos respire. En realidad no se mira nada de esto, nada, 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 absolutamente nada. Creo que el tiempo está pasando y aunque la gente, digamos, se adapta, se acomoda a los nuevos momentos, que hay algo que los va ¿cómo se llama? A llegar un momento, digamos, de que no van a soportar, es la situación que van a quedar, que van a enfrentar, de que ya no van a poder comer en algún momento determinado. No se le ve señales a esto por una ruta distinta. Habrá que darle seguimiento. Ojalá que a mí ya las encuestas, que soy franco, ya no las entiendo. Ya no entiendo qué es lo que dicen las encuestas. La percepción y la opinión de la gente ya no sé si está sugestionada por el miedo, por el régimen, pero la verdad es que no se ve que las políticas públicas muevan la condición de la gente. Y más allá del tema de seguridad, que tiene una estela de dudas que han sido, digamos, administradas bajo la alfombra para que no sepamos con transparencia qué está pasando ahí. Por ejemplo, lo de la liberación de los cabecillas, el tema de torturas en las cárceles, más de 300 fallecidos en los centros penales, niños que han muerto en los penales.
se ha hablado hasta de fosas clandestinas. Entonces, todo esto en realidad, dejar a los mismos funcionarios allí sin abrir, sin discutir, también te da señales. La situación que viene en realidad requiere más debate, más apertura, lastimosamente en un formato como el que tenemos, y vamos a seguir tratando de hacer especulaciones, como dice, por ejemplo, Marvin Aguilar, a partir del tarot y la lectura de las cartas y tratando de leer el tiempo, porque al estilo Walter Mercado, porque francamente información muy poca brinda este gobierno. Eh, Complicada la situación, 2 meses ya del nuevo régimen, un mes del ejercicio de Bukele, y muy poco se ha hecho para generar tranquilidad y bajar la zozobra o la inquietud de la dinámica política en el país. Gracias, Leonel, por la plática. Bueno, gracias a vos y sigamos Mira, conversando. mira, Leonel, te quiero preguntar algo más, que es un tema que ha estado, no lo discute mucho la gente, pero ¿viste el debate de Biden y Trump? No sé si Sí, tenés algún fatal. comentario, no sé si tenés algún comentario. ¿Ah? Mira, hablando en términos muy generales, la imagen que uno tiene de la decadencia del poder en Estados Unidos. Es decir, que quienes estén disputando la, la presidencia, la conducción de ese país, de esa potencia mundial, sean y no hablo aquí en mal de las personas mayores, pero digamos que sea Para, un anciano decrépito o debilitado física y mentalmente. Y por otro lado, un delincuente condenado por 31 delitos. el 31 34, delitos. un 34. ¿Mm? Fue condenado Donald Trump y además tiene otras 50 acusaciones. Creo yo que habla muy mal de una. Yo no sé qué dirán Putin, Xi Jinping, ¿verdad? Cuando ven ese Mm. escenario tan patético en Estados Unidos. Bueno, se está hablando mucho de que los demócratas podrían suceder. Pero yo diría que refleja la decadencia en la que está realmente los Estados Unidos como potencia. Ahí si los demócratas no cambian el candidato, Donald Trump la va a tener fácil. Yo escuchaba a unos Mm. analistas estadounidenses decir, entre un anciano que ya no puede hacer nada y un delincuente mentiroso, la gente va a optar por el delincuente mentiroso. Mira qué terrible es esa realidad, pero es así, ¿verdad? Entonces Mm. vamos a ver si hay fuerte presión por cambiar a Biden, hay editoriales de medios influyentes en Estados Unidos, al interior del mismo. Yo he estado siguiendo algunas noticias internacionales y sí hay alguna movida presionando en ese sentido. Vamos a ver qué pasa. A ver qué Y yo pasa. En creo que aquí, realidad, yo creo que aquí el dictadorcito nuestro mm, este, también debe estar contento, ¿verdad? Porque su afinidad es con Donald Trump, ¿verdad? Entonces, mm. creo que ese elemento es importante también. Yo le decía en una plática que teníamos un día en una entrevista, es que la gente también se le olvida rápido. O sea, Trump, eh, yo totalmente de acuerdo con esa caracterización que hiciste de esa imagen del debate. Pero más allá de eso, Trump no tiene aliados, no tiene amigos y ya estuvo de presidente. Y lo que hizo con El Salvador y Centroamérica, decirle que era un agujero de mierda. Entonces yo he escuchado a algunos fanáticos de Bukele aplaudir que ya viene Trump. Entonces la gente en realidad está adormecida y se le olvida que en realidad el ciclo de Donald Trump en Estados Unidos al país solo le trajo más deterioro y en realidad políticas más sanguinarias en materia de migración. Si tenían a los pobres hipotes allí en la frontera, enjaulados como que eran gallinas. Entonces, y de ahí para de contar, no hubo políticas, no hubo programas, no hubo apoyos. Por más que fuera Bukele todos los fines de semana a comer langostas con el embajador, pero país a país no cambió nada. Entonces, también la gente se le olvida quién es esa figura, ¿verdad? Que si en algo se parecen es en ese tipo de formatos de personalidades despiadadas cuando hablan de dinero. El dinero es lo que manda. Entonces yo creo que ahí también la gente se deja adormecer un poco. Pero bueno, políticas gringas. Vamos a ver qué pasa con eso. Leonel, gracias nuevamente. Bueno, hasta luego. Seguimos hablando. Listo, gente, nos quedamos hasta acá. Vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta plática. Yo francamente les recomiendo. Eh,
no tengamos memorias cortas, hagamos circuitos, hagamos un ejercicio de estar permanentemente evaluando qué está pasando en las políticas públicas. Ya cerramos 2 meses desde que llegó esta Asamblea Legislativa y estos alcaldes, y un mes desde que llega Bukele. Y prácticamente aquí seguimos a ciegas. Este tipo de cosas no son buenas señales. Así que nos quedamos hasta acá. Voy a compartir pequeñas cápsulas, envíennos sus comentarios y a partir de esto seguimos en la lectura permanente de la agenda política y de país. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.